Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Hubo acuerdo del gobierno y el Congreso sobre la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Ejecutivo y Legislativo concluyeron que las FARC tendrán que someterse a la JEP si quieren participar en política. Y en la Cámara fue aprobado el proyecto que crea 16 curules para víctimas del conflicto. Gobierno y Congreso abrieron hoy la posibilidad de que los exguerrilleros de las FARC participen en política. Esto significa que los candidatos desmovilizados que resulten electos en las elecciones del próximo 11 de marzo para Cámara y Senado deberán comparecer ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz antes de tomar posesión. De tal manera que con ello permitiríamos que participen en las elecciones y permitiríamos que comparezcan ante la JEP antes del 20 de julio, antes de tomar posesión, con lo cual se cumple el acuerdo de paz, las FARC pueden participar en política. Lo anterior se logró luego de que el gobierno aceptara modificar el proyecto de ley que busca reglamentar la justicia para los protagonistas del conflicto armado. Aquí creo que estamos ganando todos, se les está garantizando a las FARC su posibilidad de participar en política, pero también se les están diciendo a aquellos partidos políticos que querían que las FARC comparecieran antes a la JEP de que lo puedan hacer. El cambio en la iniciativa relacionado con la participación en política de los desmovilizados se hizo previo acuerdo con la bancada del conservatismo en el Senado. Veo ya voluntad para votar la Jurisdicción Especial de Paz, ojalá el próximo martes. Este martes, la plenaria del Senado intentará empezar a votar el proyecto de Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras tanto, en el Congreso se adelanta un duro debate por la posibilidad que tendrán los jefes de las FARC al participar en política. El presidente Santos, desde Londres, defendió este asunto porque hizo parte de la negociación. Esto lo dijo el jefe de Estado, quien recibió en Londres el premio Chatham House 2017 por su tarea para la paz. Incluso reconoció que cometió un error al permitir que se llevara a cabo un referendo de los acuerdos de paz. O algunas personas están discutiendo, porque eso fue algo que se acordó, es si los ex miembros de la FARC pueden entrar al Congreso o no. Entonces, si no pueden ir, ¿para qué entregaron las armas? Y hay un compromiso y la palabra del Estado está comprometida. Entonces, yo cometí el error de prometer que yo iba a llevar el acuerdo de paz a un referendo. Mauricio, muy buenas noches. Qué Hola, gusto Paula. saludarlo. ¿Qué tal? Qué gusto tenerla de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos ya listos, como siempre, para que sigamos debatiendo acerca de lo que es noticia en el país. Y en este momento de noticia, esto que acabamos de ver, el acuerdo que se logra entre el gobierno y el Congreso en lo que tiene que ver con la participación política de las FARC y la JEP. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Esto es un revés para los señores de las FARC? ¿Se va a diluir más de una candidatura política con este acuerdo al que se ha llegado? ¿O cómo lo ve? Paula, primero recordemos que es un preacuerdo, es decir, recordemos que el presidente del Senado estaba diciendo en la nota que si todo sale bien, el martes próximo se estaría votando en el Senado la reglamentación de la JEP. Eso lo que quiere decir es que ahí se van enderezando las cargas. ¿Enderezando en qué sentido? Punto número 1 de antecedente. El acuerdo del Teatro Colón establece que los exguerrilleros de las FARC no pierden sus derechos políticos y que aquellos que no hayan sido amnistiados, es decir, que no estén solamente sindicados de delitos políticos, sino de lesa humanidad y delitos graves, tienen que comparecer ante la justicia. Pero no termina diciendo qué va antes de qué, y además no termina diciendo qué sucede cuando sale la norma constitucional que dice que no puede ser funcionario público ni puede ser elegido alguien que haya sido condenado previamente. Ese dilema le cayó al Congreso. Punto número 2, el gobierno perdió las mayorías en el Congreso. El gobierno quería sacar un acuerdo más consistente y más fiel a lo que había sido el espíritu de la negociación según las FARC, y era que ellos pudieran inscribirse y pudieran participar directamente en el Congreso sin necesidad de haberse presentado ante la justicia. Pero perdió las mayorías. Sumen ustedes esos dos puntos y el dilema era muy serio. El gobierno tiene apenas 48 votos del Senado que no le serían suficientes para sacar adelante la iniciativa, y el Partido Conservador representa 17 votos, es decir, ahí está el quórum, ahí está la mayoría, ahí está absolutamente todo. El Partido Conservador ha dicho, está bien, le jalamos, si se presenta las FARC ante la JEP antes de poder hacer política, y una cosa que no es menor, si los civiles y terceros se presentan ante la JEP solo voluntariamente, es decir, no obligatoriamente porque alguien los indica. La gran pregunta a estas alturas, Paula, es si presentarse ante la JEP solo es ir y firmar un papel y decir, bueno, esto arranca y entonces ya firmé el papel y me puedo posesionar y puedo arrancar, o como mucha gente en Colombia piensa,
Y es esperar a que la JEP los termine o condenando o absolviendo, dándoles una sentencia que en algunos casos podría ser una sentencia que les podría impedir estar físicamente en el Congreso. Por lo tanto, este preacuerdo, que todavía está por ver si florece el martes próximo, no acaba de resolver un problema de fondo para muchos colombianos. ¿Qué pasa si la JEP dice a alguien, a alguno de estos exmiembros de las FARC, les termina diciendo, vea, usted tiene que ir a una escuelita en San José del Guaviare y te vi porque no puede posesionarse o no puede ejercer su función de parlamentario? Todavía hay tela de dónde cortar. Sí, señor, tiene usted razón. Esto apenas comienza, lo que conocemos hoy. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla con esas letras menudas que siempre traen el grueso realmente de cómo funcionan las cosas. Y hoy el Comité de Escogencia dio a conocer la lista de las 11 personas seleccionadas para la Comisión de la Verdad, uno de los pasos más importantes del acuerdo de paz. El padre Francisco de Rú fue designado presidente de esta comisión, quien ha dedicado su vida a defender los derechos humanos e incluso estuvo con el proceso de selección y acompañamiento de las víctimas que participaron en Cuba. Saúl Franco es un reconocido médico antioqueño, tiene un doctorado de ciencias. Tras la ola de violencia en los 80 estuvo fuera del país, donde se convirtió en un investigador de las distintas violencias y promotor de su reconocimiento como problema de salud pública. Lucía Victoria González, arquitecta antioqueña, trabajó en la oficina del Alto Comisionado, enfocada en la paz para los territorios, liderando proyectos de los acuerdos, y en la Secretaría del Consejo Nacional de Paz y en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Lucía González ha generado todo tipo de controversia por un trino que envió hace varias semanas. Yo hoy estoy de fiesta porque las FARC constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino. Carlos Martín Baristain es un doctor español que vive trabajando en Colombia desde la década de los 90 junto a comunidades y víctimas. Cuenta con una amplia experiencia en la Corte Penal Internacional, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en las comisiones de la verdad de países como Ecuador y Paraguay. La economista Alejandra Miller ha investigado la construcción de paz y el conflicto, por lo que fue investigadora principal de la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, realizada en la Ruta Pacífico de las Mujeres, y en la actualidad trabaja como secretaria del Gobierno del Cauca. El sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano es reconocido por su arduo trabajo recorriendo todas las zonas afectadas por el conflicto en décadas, y en varios de sus libros ha plasmado la historia del país. La cuota militar en la Comisión de la Verdad está representada por el mayor del ejército retirado Carlos Guillermo Ospina, quien participó en el proceso de paz en Cuba como víctima y quiere buscar que el horror de la violencia no se vuelva a repetir. La periodista Marta Ruiz, quien tiene una maestría en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y quien es la consejera editorial de la revista Semana, participará con sus aportes tras años de investigación en el conflicto colombiano. En representación de las víctimas está María Ángela Salazar, quien nació en Apartado, Antioquia. Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia, Sociedad Civil, y quien como víctima ha trabajado por la construcción de la paz. La abogada María Patricia Tobón Yagarí hará sus aportes para contribuir desde el enfoque étnico, de género y territorial, tras haber trabajado en la Organización Nacional Indígena de Colombia y con otros cabildos indígenas. Y el integrante número 11 de la Comisión de la Verdad es el abogado Alejandro Valencia Villa, ex asesor general de la Comisión de Verdad de Ecuador, consultor de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Representantes de la Mesa de Víctimas rechazaron que el gobierno le haya dado prioridad a consolidar la participación en política de las FARC. Si bien respetan lo acordado por el gobierno y las FARC en torno a la participación en política de la guerrilla, las víctimas aseguran que hoy no se sienten en el centro del proceso tal como se pregonó en Cuba. Es imposible que en 6 años se hayan gastado 58 billones de pesos en una ley de víctimas, supuestamente para cumplir con una unidad nacional de víctimas, y no hemos reparado ni el 10%. Gran parte de su molestia radica no solo en que las FARC ya tienen candidato presidencial y curules asignadas, sino en que ellos, que fueron víctimas de la guerrilla, no tengan participación política. Mientras a ellos se les dio curules en Cámara y Senado, a las víctimas solo se les está dando la oportunidad en Cámara y con unas zonas muy estrictas. En mi concepto no choca, no es contraria a el acuerdo de La Habana en el que se pactó la participación de las FARC. Tendrán que cumplir ellos con el proceso. Sin embargo, las víctimas aseguran que su única arma electoral será el voto individual. Celebro que estén hoy en la vida política porque ahí sí les voy a poder decir con mi voto que no me gustó lo que hicieron, que nunca estoy de acuerdo. Pero lo que más les preocupa es que la extensión de la vigencia de la ley de víctimas, que el gobierno prometió tramitar por el Fast Track, está en el limbo. Y de una u otra manera sí nos hemos sentido utilizados, no solamente por el proceso y por el gobierno, sino por la comunidad internacional que siempre ha dicho que respalda un acuerdo donde somos el centro
de los acuerdos. Las víctimas y la Defensoría del Pueblo lamentaron la ausencia del ministro del Interior para explicarles sus preocupaciones. Vamos a tener una gran reunión el 6 de diciembre, donde vamos a sentarnos con el gobierno nacional a que nos digan para dónde van las víctimas. Hoy se posesionaron en Girardot, Cundinamarca, los 58 miembros de la nueva Mesa Nacional de Víctimas, que operará por los próximos 2 años. Volvamos en este punto, Mauricio, si le parece, sobre la Comisión de la Verdad, de la cual ya hoy se conocieron los 11 miembros que ahí les presentábamos en nuestra nota. Le quiero hacer 2 preguntas rápidas. Una, ¿desequilibrada o no quedó esta Comisión de la Verdad? Porque ha generado muchísima polémica después de que se conocieran los nombres. Y la otra pregunta, o mejor, la otra petición que le quiero hacer es, ¿cómo le explicamos un poco a la gente para qué sirve esta Comisión de la Verdad en este momento? Porque muchas personas dicen, bueno, si no tiene efectos judiciales, ¿para qué queremos una Comisión de la Verdad? Yo creo que es fundamental la segunda pregunta que usted hace, la primera por supuesto también y la vamos a abordar, pero arrancar por la segunda pregunta es fundamental. ¿Para qué sirve esta Comisión de la Verdad? Mucha gente piensa que cuando le hablan de Comisión de la Verdad, estos tipos van a escribir el nuevo libro de la historia de Colombia, estos, perdón por lo coloquial, estas damas y estos caballeros van a escribir el nuevo libro de la historia de Colombia y por lo tanto tiene que ser totalmente preciso, académico y además de eso tener un equilibrio total desde el punto de vista político. Hago paréntesis, es inevitable que a estas alturas del país, en este momento en que llevamos 6 años divididos en 2 bandos, en los colombianos, no haya una lectura de tratar de dar ese equilibrio milimétrico, que es al que se refiere Paula, de si es equilibrado o desequilibrado. Pero como el objetivo de la Comisión de la Verdad no es terminar escribiendo la historia del país, número 1, y no es además de eso generar una cantidad de pruebas, versiones y testimonios para que sean usados ante la JEP, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, su rol fundamental es tratar de que regionalmente las distintas comunidades traten a través de la reconstrucción de su historia de cerrar una página, de pasar un capítulo atrás y dejarlo atrás y seguir adelante, mirando hacia adelante. Una labor muy difícil pero muy importante. Desde esa perspectiva yo creo, Paula, que la lectura milimétrica de si hay tantos de izquierda, tantos de derecha, tantos de centro, tantos de tal partido, es una lectura un poco pobre. Pero juguemos a esa lectura. Desde esa lectura yo creo que esta Comisión de la Verdad está un poquito más corrida hacia la izquierda que hacia el centro o hacia la derecha. Miren los nombres, las trayectorias, el pasado y demás. Pero insisto, yo creo que esa lectura es pobre y no alcanza para descifrar lo que puede hacer la Comisión de la Verdad. Se necesita gente que haya sido víctimas, hay víctimas, que conozca el conflicto muy directamente, hay quienes los conocen el conflicto. Ahí hay periodistas, la periodista de Semana que ha hecho una cantidad de crónicas y ha sido periodista de guerra durante tanto tiempo, Alfredo Molano, que dirán que está a la izquierda, pues sí está a la izquierda, pero ha escrito buena parte de la historia regional de este país. Pacho de Rú, garantía de idoneidad y que está por la paz, pues sí está por la paz. ¿Cómo van a poner en la Comisión de la Verdad a alguien que esté por la guerra? Aunque yo, insisto, este país está dividido. Creo que pueden jugar un papel importante junto con figuras como Alejandro Valencia, que ha asistido a otras comisiones de la verdad internacionales, para pasar la página. El que quiera buscar aquí equilibrio político no lo va a encontrar y puede tirarle tomates a esta comisión. Y el que quiera que esto escriba un nuevo capítulo de la historia de Colombia, creo que también va a decir esto es ineficiente y es insuficiente. Pero creo que el objetivo es otro y ojalá lo logren. Dificilísimo objetivo además. No es fácil, es que se trata, Mauricio, usted ya lo ha explicado muy bien, pero lo podemos resumir en una palabra o en 2 mejor, de una catarsis colectiva. Realmente esa es la misión de la Comisión de la Verdad, que por el bien del país esperamos que salga bastante bien. El ELN tiene una estrategia para ocupar las zonas abandonadas por las FARC, así lo reveló un informe de la OEA. En su más reciente informe, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA señaló que el fin del conflicto con las FARC ha generado un vacío de poder en los terrenos que habían sido ocupados por esa organización. Se observa en ese sentido un reacomodo de personas que las comunidades identifican como disidentes de las FARC-EP, la expansión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y la llegada de nuevos grupos armados ilegales atraídos por las rentas legales e ilegales. El organismo advirtió sobre una estrategia del ELN. La Secretaría General de la OEA reitera la dinámica descrita en anteriores informes sobre la llegada del ELN a los antiguos territorios de influencia de las FARC-EP. La OEA reconoció los esfuerzos del gobierno colombiano para mejorar la seguridad en esas zonas, pero señaló que para las comunidades siguen siendo insuficientes esas medidas. Por su parte, el gobierno le salió al paso al informe de la OEA. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que las fuerzas militares están ocupando los territorios dejados por las FARC. Se está desarrollando el plan Victoria, que es el plan que desarrollan las fuerzas militares para ocupar los territorios que fueron abandonados por las FARC.
nuestras fuerzas militares están en esa tarea y también las políticas del posconflicto que lo que buscan es llevar las instituciones distintas a las fuerzas militares a aquellos territorios y eso lo que busca es contener la posibilidad no solamente de que el Ejército de Liberación Nacional, sino también grupos de delincuencia común puedan ocupar esos territorios. Esto, Mauricio, que está pasando con el ELN ocupando las posiciones y los territorios dejados por las FARC, la verdad es algo que se intuía y ahora pues lo confirma este informe de la OEA. El gobierno responde, como lo veíamos allí en cabeza del ministro, pues diciendo que van a estudiar este informe para ver cuáles son los correctivos necesarios que deben aplicar. Pero no sé, Mauricio, esto va mucho más allá de un tema de que la fuerza pública esté presente, de que haya seguridad, que por supuesto es importante. Aquí tiene que haber presencia de Estado, si no ninguna seguridad va a ser efectiva ni por sí sola va a lograr que se solucione un tema a largo plazo. Paula, habrá gente en sus casas diciendo, hombre, pero la OEA que tiene tan mala fama internacional, unos burócratas allá que viene aquí a hablarnos a nosotros. Ojo que esta misión de la OEA lleva mucho tiempo en Colombia. Esta misión de la OEA fue la que advirtió del surgimiento de las bandas criminales de las BACRIM cuando vino la desmovilización paramilitar. Conoce muy bien el territorio colombiano. Hizo más de 1000 visitas in situ en cuestión de un año para hacer este informe. Es decir, no son unos aparecidos ni están escribiendo desde Washington. Conocen el terreno en la realidad nacional, tanto así que, como dice Paula, están prácticamente describiendo algo que nosotros día a día registramos en este noticiero. Que las FARC dejaron un vacío de poder, que ese vacío de poder está siendo ocupado o por disidencias de las FARC o por bandas criminales, que el motor de todo eso es el narcotráfico, que además están asesinando líderes sociales. Yo creo que todo lo que dice el informe de la OEA no tiene muchas cosas nuevas, pero está muy bien documentado y está objetivamente documentado. Punto y aparte, por supuesto que el ministro del Interior tiene que decir, no, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por llenar esos vacíos y, como decía Paula, eso es insuficiente. Es un hecho que el Estado está dejando vacíos donde se fueron las FARC. Y si no, no tendríamos los problemas del suroccidente colombiano, no tendríamos los problemas del Catatumbo, no tendríamos los problemas del sur del Meta. Esos problemas están ahí y lo mejor que podemos hacer es reconocerlos, mirarlos de frente y ponernos a trabajar, ya sea este gobierno o el siguiente o los dos, en llenar de Estado y presencia del Estado esos vacíos. Si no, uno no saca nada diciendo a la OEA, no, pues usted se pifió, yo estoy haciendo mi tarea. Está clarísimo que ahí hay un vacío y hay que trabajarlo, Paula. Y urgentemente. En Corinto avanzan los trabajos de limpieza y recuperación tras la avalancha que deja 5 muertos. Para muchas familias la emergencia está lejos de terminar, pues perdieron sus casas y hasta el colegio de sus hijos. Todo se perdió entero, todo fue perdido. No quedó sirviendo nada. Todo fue destruido, es más, quedaron sin con qué ponerse, ni en qué cocinar, ni nada. Esta familia estaba en el velorio de un ser querido cuando la avalancha los sorprendió. Salimos corriendo y alcanzamos a llegar solamente a una cuadra y nos trepamos a un segundo piso y una casa y nosotros pensamos que esa casa se iba a caer. Fueron 36 casas destruidas completamente. Todo lo que fue la estructura de la casa se cayó, o sea que todo lo que había dentro de la casa ya no es posible recuperar. 1.200 estudiantes también están sin clases. De donde empezaba el colegio hasta el río La Paila había más o menos 50 metros de distancia. En este momento hay escasamente 10 metros. La avalancha dejó esta institución educativa en riesgo, que terminó siendo, así como ustedes la ven, destruida, el muro de contención que tanto pedían. Le hizo un daño grande económico a la institución en cuanto a su estructura. Pues podemos ver que se llevó aproximadamente unos de 10 a 15 salones. Destruyó totalmente los laboratorios de química, física. El nuevo colegio prometido por el presidente Santos podría ser reubicado. Por ahora Corinto, en medio de lodo y polvo, sin agua y con poco gas y electricidad, trata de seguir adelante. La compañía brasilera Odebrecht habría pagado desde Andorra unos $200 millones en sobornos a 145 personas en 8 países de América Latina. Así lo reveló el diario El País de España en una investigación titulada Los papeles de mayor escándalo en América, según la cual en países como Colombia fue usada una cuenta en la banca privada de Andorra a nombre de terceros para pagar un soborno por $6.5 millones al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales.
El CTI capturó al exalcalde de Ibagué, Luis Rodríguez. Al exfuncionario se le adelanta una investigación judicial por obras fallidas para los Juegos Nacionales 2015 en esa ciudad. La captura se dio en el municipio del Espilar, en el Tolima. A Rodríguez se le acusa de auspiciar la firma de un contrato por 32.000 millones de pesos para la construcción de un complejo deportivo que terminó en escombros y estructuras oxidadas. El Gobierno Nacional y el Distrito dieron hoy el paso más importante en la historia del Metro de Bogotá con la firma del convenio de cofinanciación que compromete los recursos para su construcción. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmaron el convenio de cofinanciación para la primera línea del Metro de Bogotá. Este proyecto es un proyecto que queda totalmente asegurado, irreversible. Ya ningún alcalde que pudiera llegar, ningún presidente que pudiera llegar puede descarrilar este proyecto. Estamos hoy ante tal vez el hecho concreto más importante en la historia del Metro de Bogotá. Con la firma del documento, el gobierno se compromete con 15 billones de pesos y el distrito con 7 billones para un total de 22 billones de pesos, incluidas las troncales alimentadoras. Más del 85% de las viviendas van a quedar a menos de 1 kilómetro de distancia de una línea de transporte masivo. El gobierno anunció que el proyecto se blindará para evitar hechos de corrupción. Tenemos que garantizar toda la eficiencia y toda la transparencia, no solo en el proceso de licitación, sino en la ejecución de este proyecto. En mayo del próximo año se abrirá la licitación y en mayo del 2019 empezarán las obras. El proyecto estará listo en el 2024. Ay, Mauricio, creo que a todos nos emociona ver ese render ahí de los dibujitos del metro operando. Que se haya firmado ya este convenio para financiar el Metro de Bogotá significa que no tiene vuelta atrás. Y lo otro que le quiero preguntar es lo que decía el ministro Cárdenas, es que se va a blindar este proyecto para que no haya, digamos, rondando por ahí aires de corrupción. Eso es posible, la gente puede estar tranquila, que eso va a pasar. Paula, ¿habrá gente en su casa en este momento diciendo, hombre, llevamos como 3 meses oyendo del metro, que vino aquí el director de planeación, el anuncio de no sé quién, el famoso cheque, el sí sé cuánto? ¿Qué es lo de hoy? Pues lo de hoy hace que este proyecto, una vez más, sea el que más lejos ha llegado. Recordemos, Paula, que ha habido en Bogotá 14 proyectos distintos para hacer el metro. Sí. Y los primeros se hicieron antes de que existiera este noticiero y mucho más de lo que puede uno mirar hacia atrás. Se hicieron hace muchísimo tiempo y jamás se hizo nada. Este es el que más lejos ha llegado. Había gente que decía, bueno, sacaron un documento COMPES, aquí lo estuvo discutiendo el jefe de Planeación Nacional, un documento COMPES no se le niega a nadie. Bueno, le dieron un cheque al alcalde Petro que después finalmente no terminó sirviendo para nada, otro cheque que le ofrezcan al alcalde Peñalosa. Bueno, el alcalde Peñalosa puede decir que va a dar 7 billones o no sé cuánto, pero vaya usted a conseguirlos en el Consejo. Los consiguió en el Consejo con la posibilidad de comprometer un cupo de endeudamiento. Ya todo se está armando y este convenio, desde mi punto de vista, para quienes estudiamos de alguna manera las políticas públicas, parecería que es el punto de no retorno, es decir, el punto de no dar marcha atrás. Siempre hay sorpresas, por supuesto, pero que ha llegado lejísimos y esto parece no tener marcha atrás, pues eso es lo que uno ve desde afuera. Ahora, el otro punto que usted dice, ese sí es más complicado de contestar, ese es posible, vea, ¿no? En Colombia no existe ese antídoto contra la corrupción. Qué tristeza. Entonces yo no sé cómo van a ser los ojos de 45 o 50 millones de colombianos encima de eso o qué es lo que vamos a hacer. Pero el blindaje per se no existe. Ojalá seamos capaces. Seguimos hablando de Bogotá porque por cuenta de 6 huecos, esta mañana la operación del sistema Transmilenio en la carrera 30 tuvo retrasos de cerca de 2 horas. Los articulados debieron esquivar los cráteres para poder circular. Incluso algunos tuvieron que salir al carril mixto de la NQS con la calle 26. Los huecos provocaron una larga fila de articulados en el sentido norte-sur de la vía. El IDU señaló que ya le ha pedido al contratista atender esta falla. La entidad ha tapado este año más de 96.000 huecos.
Cambiamos y damos paso a la información internacional. Fue ejecutado en una prisión de Texas el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, cumpliendo la pena de muerte a la que fue condenado en 1998 por secuestro, violación y asesinato de su prima de 16 años. Pese a las peticiones del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de la ONU, la justicia de Texas ejecutó a este hombre de 47 años. Actualmente hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían terminar con la pena de muerte. La Fiscalía de Ecuador acusó de asociación ilícita al vicepresidente de este país, Jorge Glass, detenido por el escándalo de Odebrecht. Según el fiscal Carlos Vaca, Glass recibió 13.5 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasilera Odebrecht para la adjudicación de 5 contratos entre los años 2012 y 2016. La investigación provocó una ruptura en el partido oficialista Alianza País y un distanciamiento entre el actual mandatario Lenín Moreno y su antecesor Rafael Correa. Nicolás Maduro confirmó que el próximo año habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Además, se lanzará como candidato. El mandatario aseguró que llueva o truene, el país suramericano tendrá comicios el año próximo. Entre tanto, el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, está dispuesta a dialogar con el gobierno para establecer garantías electorales. El invitado de hoy es Fernando Pardillo, director general de Volvo Car Colombia, la compañía que vende los vehículos considerados los más seguros. Dice que el cliente aquí tiene la misma vitrina que la que encuentra en Suecia. Volvo Car Colombia es la compañía que comercializa automóviles y camionetas en el país. La importadora y representante oficial de los vehículos Volvo. Ofrece vehículos de gama alta o premium en un mercado que crece. Del mercado premium tenemos el 7%. Volvo en su objetivo es llegar al 10%. Aunque ruedan desde hace 40 años por Colombia, en 2013 la fábrica decidió comercializarlos directamente. Hemos desarrollado una red que está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con sus respectivos talleres. Estos vehículos son considerados como los más seguros. Siempre ha desarrollado sistemas tecnológicos, por ejemplo, es el inventor del cinturón de seguridad. El mismo equipamiento que tiene en Europa lo traemos en Colombia. A partir de 2019, Volvo no va a sacar nuevos modelos con motores de combustión. Van a ser o híbridos que combinan diésel y gasolina con eléctrico o 100% eléctricos. El mercado de los vehículos de alta gama ha tenido altibajos. Hoy el freno es la devaluación. En cuanto llegó la devaluación, evidentemente pues hubo que subir todas las marcas premium, tuvimos que subir precios. En el sector sostienen que los impuestos también son altos frente a la región. Estamos hablando de un 35% de IVA entre IVA y consumo, ¿no? A esta compañía la conduce en Colombia Fernando Pardillo, quien dice que un líder debe ser gentil. Que ayude a las personas a desarrollarse, a destacarse, que no sea impuestos. Hay que escuchar propuestas y comunicar de manera sencilla. Tratamos de tener un entorno en el que la gente aporte ideas. Hoy las empresas deben ver más allá de sus trabajadores. Tenemos muy en cuenta a las personas del equipo, a sus familias y su tiempo. Trabajar con gente que le guste innovar, proponga y defienda su punto de vista. Yo prefiero a alguien que me diga, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que lo deberíamos hacer así, a alguien que diga todo que sí. Cree que el proceso de paz va a dar otra visión de Colombia y traerá inversión. Yo creo que veo a Colombia más positivo de lo que lo ven los colombianos, que suele pasar en los extranjeros, ¿no? Este líder es optimista frente al futuro del país y dice que hay que desarrollar más el turismo sostenible. Hay muchas vías por donde se podría rodar. Y ahora nos vamos con Alejandro González, el tecnófilo, quien nos informa desde Canadá lo más reciente en materia de tecnología. Muy buenas noches y bienvenidos a la tecnología desde Montreal en Red Más Noticias. Comenzamos con una alianza entre dos enemigos naturales para tratar de ganar una pelea que van perdiendo. Intel y AMD, los dos principales fabricantes de microprocesadores para computadoras del mundo y rivales naturales en el mercado, acaban de anunciar una alianza para fabricar en conjunto un procesador tipo Core que llevará una unidad de gráficos Radeon en su interior. Esta alianza cobra sentido por dos razones principalmente. La primera es que Intel no tiene un chip gráfico competitivo y hay muchos dólares en disputa en el mundo de los videojuegos. Y la segunda es que Intel quiere ahorrarse los 1.500 millones de dólares que viene pagando desde 2011 a Nvidia, la competencia directa de Radeon, para que sus procesadores sean compatibles con la marca.
Esta alianza será muy benéfica para nosotros los usuarios porque con esta nueva forma de acomodar los componentes dentro de los portátiles y tabletas podremos tener el poder suficiente para correr casi cualquier videojuego, editar y ver videos en ultra alta resolución, más conocida como 4K, en computadores cada vez más pequeños. La más joven de las redes sociales está pasando por un duro momento. Mientras muchos aman Snapchat, otros, como yo, no hemos podido aprender a usarla. Snapchat está trabajando en un rediseño completo de la interfaz de su aplicación para así poder atraer más personas. Luego de varios años escuchando las quejas de sus usuarios, por fin entendieron que no es muy fácil usarla. Este anuncio lo hizo el director ejecutivo de la compañía, Evan Spiegel, después de publicar los resultados financieros del último trimestre. En general, Snapchat está creciendo en número de usuarios, pero a un ritmo tan lento que los tiene preocupados. Luego de presentar los resultados financieros, Spiegel afirmó, abro comillas, estamos rediseñando nuestra aplicación para hacer que sea mucho más fácil de usar. Una de las cosas que más hemos escuchado con el paso de los años es que Snapchat es difícil de entender y de usar, cierro comillas. Snapchat apenas obtuvo unos 4.5 millones de usuarios activos durante los últimos 3 meses, logrando así 178 millones de usuarios en total. Para entender la dimensión del problema, por ejemplo, Instagram tiene 800 millones de usuarios, de los cuales añadió 100 millones durante los últimos 6 meses. Y recuerden que todas las noticias de Colombia y el mundo las encontrarán acá, en www.redmas.com.co. Y como siempre, nos pueden seguir en Twitter en @eltecnófilo y @redmasnoticias. ¡Feliz noche para todos!